El realismo mágico es un movimiento literario del siglo XX que intenta mostrar lo irreal o extraño como algo normal y cotidiano. Eh, Su objetivo no es despertar emociones, sino expresarlas. Algunas características de este movimiento son que los personajes perciben lo mágico o fantástico como algo normal. Por ejemplo, que un personaje flote, para ellos eso es normal. Otra característica es que los elementos mágicos nunca son explicados. Usando el mismo ejemplo de que un personaje flote, ellos no lo van a explicar porque para ellos es normal, como no van a decir que tiene un superpoder, ya que para ellos es normal. Otra característica es que lo sensorial es parte de la percepción de la realidad. Esto quiere decir que puede que salgan olores caminando por la calle, por así decirlo. El tiempo, otra característica es que el tiempo es distorsionado entre presente y pasado, es decir, que puede ser de una manera circular, ya que va repitiendo, se va girando y se va repitiendo. Y otra característica es que lo común y cotidiano para los personajes es algo extraño, como por ejemplo, para nosotros es común comernos una manzana, ellos lo ven como algo sobrenatural. Yo les hablaré sobre la historia de la corriente literaria el realismo mágico. El término realismo mágico fue usado por un crítico de arte, el alemán Franz Roth, para describir una pintura que demostraba una realidad alterada. El crítico venezolano Víctor Bravo señala que la noción de realismo mágico nació casi de manera simultánea con la de real maravilloso, la formulación inicial de una y otra noción como referencia a un modo de producción literaria latinoamericana. Se hace casi de manera simultánea. En el año de 1947, Arturo Uslar Pietri introduce el término realismo mágico para referirse a la cuentística venezolana. En el año de 1949, Alejo Carpentier habla de lo real maravilloso para introducir la novela El reino de este mundo, y algunos lo consideran que es la novela iniciadora de esta corriente literaria, el realismo mágico. Ese mismo año, Miguel Ángel Austria publicó en Buenos Aires su novela Hombres de Maíz, también considerada una precursora del realismo mágico. En el caso de Chile, el escritor, poeta y dramaturgo Mario Jorquera fue uno de los mayores contribuyentes con realismo mágico, principalmente con su obra El bananero, publicada en el año de 1923. Buenos días, a mí me toca hablar sobre el tiempo de realismo mágico. En el tiempo de realismo mágico hay 4 posturas. En la primera está el tiempo del cronológico, en la segunda está la ruptura de planos temporales, en la tercera está el tiempo estático y en la cuarta está el tiempo invertido. En el tiempo cronológico se dice que las acciones no siguen cursos lógicos sobre el tiempo. En la ruptura de planos temporales se dice que es una mezcla del tiempo del presente con el pasado y el futuro. En el tiempo estático se dice que el tiempo cronológico se detiene, es como si no se transcediera. En cambio, fluyen muchos pensamientos de los personajes. Y en el tiempo invertido es más contradictorio. Se trastoca el curso del tiempo y se cambia la secuencia natural del día y de la noche o viceversa. Muchísimas gracias. En diferentes países latinoamericanos, a principios del siglo XX, nos encontramos con una revolución literaria que causó un gran impacto en las letras universales. Nos referimos al realismo mágico, un nuevo movimiento que debe del influjo de la cultura y herencia latinoamericana, que se inspira en paisajes, tradiciones y leyendas propias de las culturas precolombinas. Autores del boom americano como Alejandro Carpentier, Jorge Luis Borges o Gabriel García Márquez son solo algunos de los nombres más conocidos de este movimiento literario. Sin embargo, hay muchos más. Pero demos inicio con el máximo representante del realismo mágico, el cual fue Gabriel García Márquez.
A Gabriel García Márquez se le puede considerar como el máximo representante de dicho movimiento, pero no fue el padre ni el precursor del mismo. Márquez nació en Colombia en 1928 y su carrera como literario comenzó con la publicación de su primera novela, La hojarasca, con la que consiguió cierto éxito. Sin embargo, la obra que le encumbró e hizo que su nombre se convirtiera en uno de los indispensables de la literatura contemporánea fue Cien años de soledad, una obra que está totalmente enclavada dentro del realismo mágico y todas las características que este movimiento contiene. Aunque Gabriel García Márquez es uno de los autores más reconocidos internacionalmente, lo cierto es que no es de los padres del realismo mágico, sino que fueron otros. Al día de hoy todavía hay una disputa para saber exactamente quién es el padre de este movimiento. Sin embargo, se han deducido que son tres, los cuales son Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias y Arturo Usar Preti. Fueron los tres jóvenes latinoamericanos que se convirtieron en las tertulias literarias de país. Los tres estaban influenciados por el surrealismo, los movimientos independistas americanos, el psicoanálisis y el indigenismo. A partir de aquí empezaron a crear y cultivar una nueva corriente literaria que se bautizó como realismo mágico. Uno de los cuentos más reconocidos por Julio Cortázar fueron Axolot o Casa Tomada. Escribió también novelas y una de sus obras más aplaudidas fue Rayuela, un experimento literario en el que el juego, el jazz y la metafísica de calle son los principales protagonistas. Juan Rulfo, el encargado del realismo literario en México. Otro de los máximos representantes del realismo mágico en Latinoamérica fue Juan Rulfo, un autor mexicano que influenció soberanamente la producción literaria del continente. Su reconocimiento en el ámbito literario comenzó gracias a la publicación en 1953 del Llano en Llamas y de 2 años más tarde con Pedro Páramo. La característica del estilo de Juan Rulfo es que juega con una forma maestra de la realidad con la fantasía, creando así un realismo mágico que nos presenta la realidad del mundo rural latinoamericano, tal como lo representa en su obra Pedro Páramo, que fue la única novela que escribió, pero pese a ello, le ha valido ganarse uno de los lugares más destacados dentro de la historia de la literatura en la lengua castellana. Yo les voy a hablar sobre 2 pintores importantes en el realismo mágico, como lo fueron Dick Kett y Frida Kahlo. Empezaremos hablando de Dick Kett. Él nació el 10 de octubre de 1920 y su infancia no fue nada fácil porque se le detectó un problema de corazón y fue inhabilitado de viajar debido a este problema y a diferentes fobias. Él fue muy reconocido debido a sus autorretratos y bodegones dentro de la pintura del realismo holandés. Su salud empeoró llevándolo a la muerte el 15 de septiembre de 1940, con tan solo 38 años de edad. Él completó aproximadamente 140 pinturas, incluyendo 40 autorretratos. Como resultado de su experimentación técnica con diferentes fórmulas y aditivos, algunas de sus pinturas no están completamente secas después de 6 décadas. A continuación les voy a hablar sobre la pintora mexicana Frida Kahlo, que muy seguramente la mayoría de personas han escuchado hablar de ella, debido a su historia que tuvo lugar en su inspiración al arte. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 y falleció el 13 de julio de 1954. En 1913 sufrió un ataque de poliomielitis que afectó permanentemente el uso de su pierna derecha. Siendo una joven de 16 años, cuando realizaba estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de esta ciudad, conoció a Diego Rivera, que estaba pintando su mural La Creación en su escuela. Allí tenía un grupo de amigos que se hacían llamar los Cachuchas, conocidos por su rebeldía política. Su primer amor, Alejandro Gómez Arias, formaba parte del grupo. Antes de convertirse en pintora, fue estudiante de medicina. Resultó fatalmente herida en un accidente de tranvía. En su recuperación es cuando Frida inicia su pintura. 3 años más tarde presentó a Diego Rivera algunos de sus primeros trabajos, y este la animó a continuar pintando. En el 21 de agosto del año de 1999 contrajeron matrimonio. Ella tenía 21 años y él tenía 46 años. De las 143 pinturas de Frida Kahlo, 55 son autorretratos.
Sus cuadros exponen fundamentalmente los aspectos dolorosos de su vida, en gran parte postrada en una cama. Expresa la desintegración de su cuerpo y el terrible sufrimiento que padeció en obras como La columna rota. De las 143 pinturas de Frida Kahlo, 55 son autorretratos. Sus cuadros exponen fundamentalmente los aspectos dolorosos de su vida, en gran parte postrada en una cama. Expresa la desintegración de su cuerpo. Su dolor ante la incapacidad de la maternidad lo plasma en el Hospital Henry Ford, en la que se aprecia a un bebé y varios objetos, como un hueso pélvico y una máquina, esparcidos en una cama de hospital, donde yace mientras sufre un aborto. Unos cuantos piquetitos lo pinta en 1935. Frida fue bisexual y mantuvo romances tanto con hombres como con mujeres, entre los que se encuentra el escultor estadounidense Isamu Noguchi y la cantante Chavela Vargas. Su matrimonio fue complicado, entre otras cosas, por las constantes infidelidades de ambas partes. Una de las peores fue el engaño de Diego con la hermana menor de Frida, Cristina Kahlo. En 1939 se divorció de Diego Rivera, año en que ejecuta su obra Las dos Fridas. Otra pintura reseñable es Sin Esperanza. Organizó las exposiciones de Nueva York de 1938 y de París de 1939. A través de sus contactos con el poeta surrealista francés André Breton, en abril de 1953 expuso por primera vez en la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México. En la noche del 13 de julio de 1954 falleció en Coyoacán a los 47 años a causa de una trombosis pulmonar. Sus últimas palabras fueron: "Espero la alegre salida y espero no volver jamás".